Estamos tan alineados con la hegemonía geopolítica que es ridículo en todos los niveles de la sociedad. Lo que diga el Pentágono simplemente se filtrará incluso en podcasts alternativos aquí en Suecia. Como la Casa Blanca no dijo nada sobre el genocidio porque eran cómplices, nuestro primer ministro no ha condenado a Israel ni una sola vez durante todo este periodo. Y luego de repente Joe Biden dijo, ya sabes, los colonos en Cisjordania, eso no está bien. Como que Israel debería poner un freno a esto. De repente escuchaste a nuestro primer ministro decir, bueno, sí, en realidad los colonos en Cisjordania, eso es realmente malo. Luego escuchaste a nuestros periódicos decir, bueno, los colonos en Cisjordania, puedo estar de acuerdo en que eso es malo. De repente, estas alternativas... Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Kaxa X. Ekman, una periodista sueca, activista y autora de 4 libros sobre la trata de personas, la prostitución y la economía. Actualmente es la editora en jefe de Parable Press. Anteriormente, la Strata Ekman trabajó para varios medios suecos, pero fue despedida en 2022, después de cubrir críticamente el desarrollo de la guerra ruso-ucraniana. Por lo tanto, hoy queremos hablar de su trabajo y la situación de los medios en Suecia. Sna Ekman, bienvenida. Mrs. Ekman, welcome. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar aquí. Es un placer hablar contigo. Y especialmente me gusta tu nombre, Estudios de Neutralidad, porque, sabes, hasta hace un año podríamos haber sido parte de eso. Suecia y Suiza eran países neutrales, pero eso ahora es historia. Solía estudiarte como un caso, y ahora es solo un caso histórico. Empecemos con eso. ¿Qué opinas sobre la transición de Suecia de la neutralidad a la OTAN? Oh, es terrible. Quiero decir, es terrible de muchas maneras. Es terrible porque, ya sabes, creo que históricamente es una decisión muy mala. Quiero decir, fuimos neutrales durante 200 años. Nos fue bien. No estuvimos en ninguna guerra. Sabes, somos un país amante de la paz. Sin embargo, exportamos armas y hemos tenido una estrecha colaboración con la OTAN. Quiero decir, no éramos 100% neutrales todavía, diría yo. Pero ya sabes, nos salvó de muchas guerras. Y también dejó su huella en nuestra cultura, que si ves una pelea, el típico sueco no es como el típico estadounidense que se lanzará de un lado, sino que preferiría intentar separar a las dos personas que pelean. Y además, es terrible porque no nos preguntaron. No tuvimos un referéndum sobre esto. Fue simplemente una decisión de arriba hacia abajo tomada de la noche a la mañana. ¿Por qué crees que fue así? Según mi propia investigación, sé que también hubo una progresión, ¿verdad? Porque Suecia solía llamarse neutral hasta alrededor de los años 2000 y luego comenzó a llamarse no alineada. Luego empezó a dejar de referirse a eso y luego vino la guerra y ocurrió el cambio. ¿Tiene algo que ver el entorno mediático con eso? Bueno, quiero decir, creo que si no fuera por la guerra en Ucrania, por supuesto todavía seríamos neutrales, no estaríamos en la OTAN. Pero quiero decir, creo que eso fue... No sé si fue la razón tanto como la excusa, porque esto ya había estado sucediendo, como estás diciendo, lentamente. Sí, pero lo que me sorprende de esto es el hecho de que todos simplemente lo aceptaron como, oh, si no nos unimos a la OTAN, Putin nos va a invadir. Quiero decir, nadie habló de eso como una posibilidad fuera de Suecia. Quiero decir, no hubo discusión internacional sobre decir como, oh, Suecia es la siguiente, ¿sabes? Nunca lo ha sido. Quiero decir, vivimos 2 guerras mundiales de cerca. Hemos tenido, ¿sabes? Quiero decir, todas estas invasiones. Quiero decir, la Unión Soviética a veces invadía otros países cercanos. Nadie nunca dijo que esa era la razón para unirse a la OTAN. Quiero decir, esa era la razón para mantenerse fuera. No te conviertas en un objetivo. Esa era la estrategia, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y nuestra diplomacia consistía en intentar hacer amigos en otros países y entender las personas. De esa manera puedes crear paz. Y ahora es solo enviar armas, enviar soldados. Quiero decir, creo que es terrible. También me pregunto, ¿cómo está Suecia retratando actualmente su situación de seguridad? Porque vi algo muy aterrador, y voy a hacer un programa aparte sobre esto. Es un folleto que aparentemente fue enviado a los hogares suecos en inglés llamado En caso de crisis o guerra. Un pequeño folleto amarillo que les dice a los suecos cómo comportarse cuando llegue la guerra. ¿Has visto ese folleto? Sí, lo enviaron aquí. Pero como hubo tanto alboroto internacional al respecto, se lo di a unos parientes españoles que vinieron de visita porque dijeron que lo querían. Querían mostrarlo en casa. Así que, ya sabes, quiero decir, no creo que sea un gran problema porque los han enviado durante décadas. Así que esto no es algo nuevo. Envían estos folletos por si acaso. No es solo por una guerra, es por si hay, ya sabes, una crisis climática o ya sabes qué hacer, cómo abastecerse de latas o cosas así, dónde puedes encontrar agua potable. Así que, quiero decir, esencialmente, creo que eso es algo bueno. Pero por supuesto, ahora viene en el contexto de, ya sabes, los suecos, estando, al menos en 2022, quiero decir, hubo un verdadero pánico. La gente escribía en grupos locales de Facebook como ¿dónde nos vamos a esconder cuando venga Putin? Te refieres a 2023, ¿verdad? Sí. ¿Qué dije? En 2022. Pero te refieres después de sí, no. Pero sí. En 2020, las cosas todavía estaban bien, ¿verdad? Después de Ucrania, fue cuando la gente se asustó. Sí. Quiero decir, fue un miedo que nos inculcaron nuestros políticos y nuestros medios de comunicación y luego fue mantenido vivo por la gente misma. La gente estaba pensando en mudarse, como ¿a dónde debería mudarme en el país para estar seguro? Sí. Quiero decir, y es extraño porque de la noche a la mañana nos dijeron que, ya sabes, los ucranianos son como nuestro pueblo hermano y lo que les sucede a ellos nos está sucediendo a nosotros. Quiero decir, nadie insistió por la UNESTA Ucrania today, no te detuves. Nobody ever talked about that country. Suecia ve gran parte de su seguridad en el contexto de los países nórdicos, ¿verdad? De Finlandia y Noruega, pero no de Europa Central y Oriental. No, siempre hemos pensado que esos países, ya sabes, están en el este, ya sabes, nosotros somos el oeste. Así que eso no tiene nada que ver con nosotros. Y ya sabes, puedes llamar a eso una actitud egocéntrica, pero ha sido nuestra actitud durante muchos años. Que la gente resuelva sus problemas por sí misma. No tenemos nada que ver con eso. Pero creo que lo crucial para la decisión de Suecia de unirse a la OTAN fue también el hecho de que Finlandia cambió de un día para otro. Y luego sentimos que no queríamos ser la frontera de la OTAN. Así que creo que fue entonces cuando nuestro Partido Socialdemócrata cambió de la noche a la mañana sin tener una decisión democrática interna al respecto. No hubo un congreso extra, básicamente hubo una reunión informativa en línea y eso fue todo. Y quiero decir, nuestro líder histórico, Olof Palme, se está revolviendo en su tumba. ¿Cuánto no luchó él por la neutralidad y para que Suecia estuviera con el tercer mundo? Y ahora estamos con los imperialistas. Olof Palme fue un político muy fascinante y muy comprometido, que al igual que otros como Bruno Kreisky en Austria, se revolvería en su tumba. Y Olof Palme, todavía, fue asesinado, ¿verdad? Sí, eso lo sabemos. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos. Todavía hoy se desconoce quién asesinó a Olof Palme. Sin ese. Bueno, ¿crees que este cambio en cómo Suecia ve su política exterior y que aparentemente un gran grupo de políticos decidió que realmente la OTAN es el único camino a seguir, es algo que creció durante este tiempo después de la Guerra Fría? ¿Crees que ese sentimiento ya estaba presente antes?
porque hablé con otro compatriota tuyo, Ola Tunander, y él estaba hablando sobre el asunto del submarino y cómo el caso del submarino infundió mucho miedo en los corazones de la gente, y cómo hoy entendemos que esas fueron operaciones psicológicas, que esos submarinos nunca vinieron de los soviéticos, excepto por el que realmente se estrelló y fue visible durante mucho tiempo. ¿Ves algún otro mecanismo a través del cual Suecia fue asustada para entrar en la OTAN? Through which Sweden was scared into NATO? I mean, there are a group of Quiero decir, hay un grupo de hombres en Suecia que están perpetuamente preocupados por ser invadidos. Diría que las mujeres, en general, en Suecia, nunca pensamos en esto en absoluto, no estamos preocupadas por eso. Pero hay un grupo de hombres que están un poco obsesionados con esto y ya sabes que pasan su tiempo preocupándose por el estado de nuestro ejército, nuestras armas, nuestras fronteras y cosas así. Así que cada vez que sucede algo así, ya sea el escándalo del submarino en los años 80 o ahora el sabotaje de cables que resultó ser un accidente, ya sabes, supongo que escuchaste sobre esto. Eso fue, wow, por un par de semanas y ahora vienen. Y muchos de estos hombres tienen posiciones altas. Entonces, cada vez que sucede algo así, tienen la oportunidad de hablar en los medios. Y siempre dicen lo mismo, como que necesitamos gastar más dinero en defensa y menos dinero en otras cosas, como la salud y la educación y cosas así. Así que esta siempre ha sido la batalla, ya sabes, sobre dónde deberíamos poner nuestro dinero. Y ahora están contentos porque estamos invirtiendo miles de millones en la OTAN. Mientras que nuestro sistema social, que nos hizo famosos en su momento, el sistema de bienestar sueco, no teníamos ricos ni pobres. No teníamos mendigos en la calle. Podías ser el hijo de una madre soltera, desempleada, y aún tener el mismo nivel material que el hijo de E.O. Eso simplemente está desapareciendo ahora. Eso es muy triste. Sí. Y esto tiene que ver con la militarización de los países nórdicos, ¿crees? Bueno, no ayuda exactamente cuando tu sistema educativo está infrafinanciado y el sistema de salud está infrafinanciado, sobreprivatizado, y además de eso vamos a tomar de nuestro dinero de impuestos y ponerlo en la OTAN. Y hay otra cosa que hicimos que en realidad no tiene nada que ver con la OTAN, que no entiendo por qué lo hicimos, que fue el acuerdo DCA, donde ahora firmamos un acuerdo separado para permitir a los Estados Unidos acceso total a 17 bases militares en Suecia. Parece el acuerdo que Irak firmó después de haber sido invadido, excepto que Irak obtuvo esta excepción en el tratado de que a los Estados Unidos no se les permite poner armas nucleares. Ni siquiera pedimos eso, pero estuvimos en guerra con los Estados Unidos y perdimos. You're not the first one to tell me that. No eres el primero en decírmelo. Recientemente tuve a Tuomas Malinen, de Finlandia, en el canal, y él dijo lo mismo. Esto es básicamente un acuerdo de ocupación, porque estas personas, estos no son tropas de la OTAN, son tropas estadounidenses, y ni siquiera tienen que pagar impuestos en tu país, ni siquiera el impuesto al valor agregado, ni siquiera tienen que obedecer la ley sueca. No tienen ni siquiera que obedecer nuestras leyes, ni siquiera tenemos el derecho de revisarlos cuando entran y salen. ¿Qué están trayendo? ¿Quiénes son? ¿Qué pasaportes tienen? Pueden simplemente entrar y salir. Y creo que lo que el pueblo sueco no sabe es que no están aquí para defendernos. No hay nada en este tratado DCA que hable de que nos defiendan. Están aquí por sus propios propósitos. Pensamos, oh, es bueno que vengan, ya sabes, porque no defender y Putin no vendrá. Pero honestamente, ¿alguna vez has leído o escuchado a alguien que te haya dado un argumento razonable de por qué Putin querría ir a Suecia? Quiero decir, entiendo por qué los finlandeses, entiendo Finlandia, ya sabes, habiendo tenido como 2 guerras, 3 guerras con los rusos a lo largo del tiempo, y teniendo como, ya sabes, lo entiendo allí. Pero los suecos,
Alguien está seriamente asustado de que el señor Putin quiera, ya sabes, gobernar desde Estocolmo. Mr. Putin wanting to just, rule from Stockholm? I mean, it's a nice city, but Quiero decir, es una ciudad bonita, pero, sabes, siempre pensé que esto era una tontería. Pero si le hubieras dicho a la gente en 2022, justo cuando todo estaba sucediendo, ya sabes, Putin era, en la conciencia colectiva, una mezcla de Hitler y Napoleón. Sí. Eso es lo que decían. Como si no lo detienes ahora, simplemente va a ir por todas partes porque es un loco desquiciado. Esa creencia sigue existiendo, o los últimos 3 años, ya sabes, han moderado un poco la percepción de Rusia. Sabes, creo que simplemente tiene que ver con que el miedo no tiende a persistir con el tiempo, porque si intentan asustarte haciéndote pensar que algo va a suceder de vez en cuando, ya sabes, pasan los años y no pasa nada. Quiero decir, por supuesto, tiendes a relajarte un poco. Y estamos viendo que toda la guerra de Ucrania fue un fiasco de principio a fin. Así que creo que la gente, sí, está volviendo a la realidad un poco. Pero lo que también tienes que entender es que los medios han estado obsesionados con Putin. Y lo digo literalmente. Como cuando miramos los titulares de nuestros 2 principales tabloides, y no me refiero a los titulares que ves cuando compras el periódico real, me refiero a los que ves cuando simplemente pasas por la tienda. Como, no sé cómo es en tu país, pero aquí cuando pasas por una tienda como cualquier tienda, como una tienda de cigarrillos, como un supermercado, ya sabes, una tienda donde vas y compras leche y pan, afuera estarán los titulares principales de los tabloides. Así que sabes cuáles son las noticias, incluso si no las compras. Durante los primeros 2 años, más del 80% de ellos eran sobre Putin. No la palabra Rusia, no la palabra Ucrania. Putin, ¿verdad? Correcto. Así que era como si no pasara nada en nuestro país. Lo único que estaba sucediendo era Vladimir Putin todo el tiempo. Era Putin tiene cáncer, Putin tiene miedo de morir, Putin podría morir, podría perder la guerra mañana, Putin tiene una novia, Putin esto. Quiero decir, eran solo noticias basura, solo para hacernos concentrar en este tipo. Pero sí, en ese caso, ni siquiera se trataba del país, ni del ejército, ni de la amenaza militar real que uno podría considerar, sino solo de esta persona, como si fuera el diablo encarnado más la llegada de Rusia misma. Sí, la gente piensa eso. La gente piensa eso. Quiero decir, es como si no lo llamaran la guerra de Rusia. Lo llaman la guerra de Putin. Sí, pero al mismo tiempo, Rusia como país también sigue siendo demonizada, ¿verdad? Como en las sanciones y demás. La gente en Suecia diferencia entre el gobierno de Rusia y los rusos. ¿O eso también se agrupa con Putin? Al principio de la guerra en Ucrania, hubo un intento de retratar al pueblo ruso como inocente, individuos oprimidos que sufrían bajo un dictador cruel, similar a como intentaron con los iraquíes durante Saddam Hussein. Pero eso fue rápidamente descartado. En cambio, otro discurso se volvió dominante, que era que el pueblo ruso también es malvado. Quiero decir, hubo un artículo en nuestro periódico más grande que básicamente decía que el alma rusa es asesina. Puedes simplemente mirar a Dostoyevsky y la literatura rusa, quiero decir, fue un artículo escrito por una persona. No estoy diciendo que ese fuera el discurso dominante, eso fue muy extremo, pero te da una idea de la atmósfera, ¿verdad? En realidad, me he estado preguntando sobre esto por un tiempo, porque creo que cuando hablamos de los europeos y su enfoque hacia Rusia, quiero decir, algunos colegas lo llaman rusofobia, que hay una rusofobia profundamente arraigada. Y pensé que eso era correcto, hasta que me di cuenta de que no creo que los europeos tengan tanto miedo de Rusia o de los rusos, sino que es como una especie de enfoque extraño para el desagrado o el odio. ¿Qué piensas sobre esta mezcla de tener miedo versus querer que desaparezca?
scared versus wanting it to go away. You know, it was funny, like that, the same Sabes, year, fue gracioso, como ese mismo año, 2022, yo estaba agachándome en la calle para acariciar a este perro que vi, como si alguien estuviera paseando a su perro. Y luego dije, oh, ese es un perro lindo. Y el dueño dice, sí, pero ya sabes, es un perro callejero de Rusia. Así que ya sabes, realmente no puedes confiar en él. Y yo dije, ¿qué? Sí, pero es ruso, ¿sabes? ¿De verdad? Sí. Vale, correcto. Okay, right. Es extraño. It's a bizarre thing to say. You know, yeah, Es una cosa extraña de decir, ¿sabes? Sí, pero también es su propio perro. Quiero decir, creo que eso es aún más extraño. Pero la cuestión es que esto no comenzó ahora. Hemos tenido un tipo de rusofobia o los rusos como el enemigo durante mucho tiempo. Y esto se mezcló con el sentimiento anticomunista durante la Guerra Fría. Así que ahora esto está combinado. Realmente no sabemos si pensamos que Rusia sigue siendo comunista o si lo malo del comunismo era el hecho de que eran rusos o si es solo una gran mezcla. Como ayer, por ejemplo, ahora que estamos hablando, ayer fue el día de la liberación de Auschwitz y estaba mirando todos los medios de comunicación y nadie mencionó quién hizo la maldita liberación de Auschwitz. Era como si Auschwitz hubiera sido liberado en 1945. Sí, pero ¿quién lo hizo? Nadie siquiera dijo que fue el Ejército Rojo, porque por supuesto eso es tabú. We're kidding, not we're kidding ourselves. I mean, we are bullshitting. Estamos engañándonos. In Europe. No nos estamos engañando a nosotros mismos. Quiero decir, actualmente nos estamos engañando en Europa al crear una versión muy extraña de la historia. Una versión en la que fueron los estadounidenses quienes liberaron el continente europeo en la Segunda Guerra Mundial del nazismo, en la que los rusos siempre fueron el enemigo comunista. Y ahora probablemente también nos estamos dando cuenta de que no fue el comunismo el problema. Fue Rusia la que hizo el comunismo. Para mí, esto arroja una luz completamente nueva sobre nosotros los europeos y cómo pensamos sobre nuestra propia historia de una manera completamente extraña. Think about our own history in a completely bizarre way. Yeah, I think you're right, but I'm not sure it's... Sí, creo que tienes razón, pero no estoy seguro de si es, ¿sabes? No sé si viene de nosotros o si los Estados Unidos quieren que pensemos de esta manera. Porque si lees, ya sabes, a Brzezinski, por ejemplo, sobre Eurasia y cómo habla de ello, tiene sentido que los Estados Unidos, ya sabes, estando separados de nosotros por todo un mar, y luego tenemos a Rusia y Europa siendo realmente vecinos. Somos el mismo continente, como si esta división entre nosotros fuera inventada. Entonces, ¿está en nuestro interés tener un tipo de guerra o hostilidad perpetua con nuestro propio vecino? ¿O está en los intereses de los estadounidenses que quieren hacernos creer esto? Porque imagina lo poderoso que sería si China, Rusia y Europa se convirtieran en una sola gran cosa. Quiero decir, ahora eso es impensable, pero en términos de territorio, tiene más sentido. No, that's unthinkable, but like land-wise, it makes more sense. If we stopped being at each other's throat on Eurasia, Si dejáramos de estar enfrentados en Eurasia, eso es lo único que podría realmente poner en peligro el poder de América del Norte sobre todos los demás, ¿verdad? Así que sembrar división, como dijo Brzezinski, es una receta para los intereses de Estados Unidos. Pero la pregunta para mí es, personas como Olof Palme entendieron eso. Y personas como, en Finlandia, Urho Kekkonen, sabían que estaban en posiciones peligrosas y que ser neutrales y tener su propia posición les era beneficioso. Pero perdimos eso. Y perdimos esa idea durante el periodo de unipolaridad de Estados Unidos. En el caso de Suecia, y tú viviste esa época, ¿verdad? ¿Puedes explicarte qué fue lo que erradicó esta idea de que Suecia debería velar por Suecia y no por los intereses de Estados Unidos? for Sweden and not for the US interests. I mean, I think it's happening in the whole of Europe. Quiero decir, creo que está sucediendo en toda Europa, ya sabes. Hace 20 años, Europa tenía cierta independencia, ya sabes, con la guerra de Irak y la forma en que dijimos no, y la forma en que teníamos. Quiero decir, no se trataba realmente de ser de izquierda o de derecha. Teníamos grandes líderes, ya sabes, que podían imponerse. Quiero decir, no tenemos eso hoy. Realmente no tenemos grandes líderes en Europa. Como Macron está intentando un poco, pero realmente no está llenando el traje.
Así que básicamente nos hemos convertido en una especie de apéndice de los Estados Unidos. Ahora, creo que tal vez los suecos piensan que somos demasiado pequeños para estar por nuestra cuenta. Y creo que piensan que nos beneficia a largo plazo estar con los imperialistas. También los enmarcas como imperialistas, ¿verdad? La forma en que la dominación emana de Washington y Bruselas. Quiero decir, es un hecho. No es una opinión. Quiero decir, es, creo, el único imperialismo que tenemos. Quiero decir, ahora esta palabra se usa como si hubiera imperialismo chino en África, imperialismo iraní en el Medio Oriente, imperialismo turco. Quiero decir, no, en ningún sentido de la palabra o en ninguna definición. Quiero decir, creo que hoy solo hay un imperialismo, y es el imperialismo liderado por Estados Unidos, y luego Europa es como un seguidor de esto. La razón por la que pregunto es que ahora mismo tenemos estas dos formas de enmarcar lo que está sucediendo. Y curiosamente, una forma de enmarcarlo es decididamente una cosa de izquierda. El imperialismo es un análisis de izquierda, una especie de análisis marxista de lo que está sucediendo. Y luego los colegas de la derecha tienden a usar la palabra globalismo. Estoy del mismo lado. Soy un socialdemócrata que paga en Suiza. Le digo eso a la gente porque tampoco hay razón para que no podamos trabajar con personas de la derecha. ¿Tiene sentido para ti enmarcar esto como un crecimiento de cómo solían funcionar los imperios? ¿O también tiene sentido para ti la idea de los globalistas, que tienen una agenda para crear una estructura que haga que todos los demás dependan de ellos y luego gobiernen a través de eso? ¿Por qué lo enmarcas como imperialista? Quiero decir, nunca he visto una definición coherente de lo que realmente es un globalista. Para mí suena como una forma descuidada de hablar, que casi roza la conspiración. Mientras que cuando hablamos de imperialismo, hay todo un cuerpo teórico detrás de eso. ¿Qué queremos decir? Bueno, personalmente lo uso de una manera estricta. Lo que quiero decir es cuando un país capitalista no puede simplemente dominar con medios económicos, como usar el FMI, el Banco Mundial o sanciones como las que imponen a muchos países que no les gustan. Simplemente dicen te vamos a matar de hambre. No vas a poder comerciar con nadie y crearemos un infierno viviente. Y entonces verás cómo te gusta estar en contra de los Estados Unidos. Pero si eso no es suficiente, está la amenaza militar. Y eso es lo que yo llamo imperialismo. El resto es solo una especie de capitalismo con un poco de chantaje, si sabes a lo que me refiero. Pero creo que es importante hacer esta distinción cuando también estás añadiendo la amenaza militar y las invasiones, porque de lo contrario cualquier país, con empresas que entran en otros países, podría ser llamado imperialista. ¿Sabes? Es lo que están tratando de decir ahora. Como China está construyendo muchas cosas en África, ahora son imperialistas. ¿Sabes? Mientras que mucha gente en África dice, oye, esto es bueno. ¿Sabes? Estamos obteniendo mucha infraestructura construida. Y creo que la diferencia es que China no les dice quién tiene que ser su presidente o qué política tienen que adoptar. Básicamente es una especie de comercio. ¿Sabes? No sé si es ganar-ganar 50-50 o si es ganar-ganar 90-10, pero no lo llamaría imperialismo de la misma manera que lo es cuando invades un país, apuñalas a su líder hasta la muerte. Y tienes un gobierno que básicamente funciona a través de correos electrónicos desde Washington. Hermosamente dicho. Conozco a suficientes personas del sur global que argumentan que cuando vienen los chinos obtenemos un puente. Cuando vienen los europeos recibimos una lección. Y ese es el punto. La ayuda de China generalmente no está condicionada a ningún tipo de desarrollo político local, mientras que los europeos y los estadounidenses dicen muy claramente, tenemos estándares de derechos humanos y tienes que implementar esto y aquello.
Y estos estándares de derechos humanos tampoco llegan tan lejos. Nunca llegan lo suficientemente lejos realmente regulaciones a sus propias empresas mineras. No, pero quiero decir, creo que es como una versión modernizada de, ya sabes, las antiguas colonias europeas. Ya sabes cómo fueron allí con una espada en una mano y la cruz en la otra y dijeron, bueno, no solo tienes que obedecernos, sino que tienes que creer en Cristo. Y luego todos dijeron, está bien. Y ahora están regresando y diciendo, bueno, ahora esto de Cristo se ha ido. Eso está desactualizado. Ahora tienes que creer en LGBTQ y tienes que adoptar este documento de política. Pero por supuesto, como estás diciendo, esto no es real. Es una forma de explicar el imperialismo a su propia gente, porque cuando regresan tienen que decir, bueno, ¿por qué estuviste en Afganistán? ¿Por qué estuviste en Irak? Bueno, estamos luchando por la libertad. Sabes, mira, las mujeres están oprimidas, o mira, tenían un dictador terrible y cosas así. Así que eso es pérdida que hacen para el mercado interno. ¿Por qué crees que nosotros, los europeos, no somos capaces de salir de esa mentalidad? Especialmente ahora que esa mentalidad se nos está imponiendo. Quiero decir, ahora estamos experimentando este tipo de colonización americana de Europa e incluso de la mente europea, ¿verdad? Que está dispuesta a ir y luchar las guerras de otros. Y los que lo tienen peor, los que están absolutamente más afectados, son los ucranianos que han sido transformados en el campo de batalla de una guerra por poder. Y sí, no podemos exonerar a Rusia, y esta es una situación dinámica y demás, pero la disposición de los europeos actualmente para ir y luchar en una guerra en la que definitivamente no tenemos nada que ganar y todo que perder no tiene sentido para mí. Y aún así, no podemos salir de esa mentalidad. ¿Puedes explicártelo de alguna manera? Bueno, no sé si la respuesta está en la psicología. ¿Es la mentalidad europea? O la mentalidad estadounidense. Sabes, porque es cierto que tendemos a pensar que sabemos más como el típico europeo que va al extranjero y le explica el país a la gente de allí. ¿Sabes? Explícale su país, sí. Sí, explica a las personas de allí. Sí. Pero creo que estamos viendo grietas en esta mentalidad. Sabes, creo que por eso empezaron a asustarse de TikTok y otros tipos de aplicaciones, donde creo que los jóvenes en Europa y en los Estados Unidos están viendo, oh, el mundo no es como nos dijeron. Sabes, en otros países a veces la gente está mejor que nosotros. No tenemos atención médica, sabes, dicen los estadounidenses. Mira, los chinos ahora están hablando con ellos de manera individual en estas aplicaciones. Y están diciendo, mira, los chinos están mejor que nosotros en muchos aspectos. ¿Sabes? ¿Cómo puede ser esto? Nos han mentido. Entonces, en cierto sentido, se está volviendo más difícil demonizar a los demás, ¿no es así? Funcionó maravillosamente con Rusia, pero ya no está funcionando tan bien con China, en cierto sentido. Sí, quiero decir, espero que sabes, estemos llegando allí. Y sabes, con Palestina también hemos visto, creo, una gran grieta en la forma en que el imperialismo logra que su propia gente apoye lo que hacen. Quiero decir, aquí vemos que su propia gente básicamente ha dicho, no estamos con ustedes en esto. La gente, sí. Quiero decir, ese es el punto. Como que la población europea ha visto mucho más a través del genocidio en Gaza que a través de la guerra en Ucrania. Pero los gobiernos, para mí, todavía están extremadamente en línea. Quiero decir, hace solo 2 días, este fin de semana de hecho, los suizos arrestaron al fundador de Electronic Intifada, Ali Abunimah. Vi esto. Sí, fue detenido durante 3 días en detención administrativa. No vio un juez. Fue increíble.
But listen, let me ask you this. Pero If escucha, this déjame is preguntarte something esto. that a government Esto es algo que haría un gobierno creo de sí mismo. does, O es viendo un or is this régimen an act desinvestido of y kind of que está desperate perdiendo poder. type of regime that's kind of losing power? The bizarre thing about this episode over Lo extraño de este episodio aquí es que básicamente se hizo a instancias de un miembro del gobierno provincial en el cantón de Zúrich, quien luego solicitó a la Policía Federal. Y ese tipo es incluso un socialdemócrata como yo. And that dude is even a social democrat like me. Vaya, And I still Y todavía no entiendo cómo llegaron a hacer eso. Pero no es tanto todo el gobierno el que hace esto. Esto se trata más de personas individuales con suficiente poder para hacer que ciertas cosas sucedan. to have certain things happening. Yeah, but you see that because you're close. But I mean, if this was sí, happening pero lo in ves porque China, está cerca. Pero quiero decir, si esto estuviera sucediendo en China, Europa pensaría que China está arrestando a tal y tal. Por supuesto, en cada país hay alguien que inicia esto. Y ya sabes, se reduce a cierto burócrata en algún lugar sentado en una oficina, ¿verdad? Pero ya sabes, desde afuera, la forma en que se ve es como si todo el país lo estuviera haciendo. Y creo que, ya sabes, este tipo de acción desesperada solía ser algo que verías fuera de Occidente. Sí. Yes. You know, like we're seeing with, Sabes, como estamos viendo con Argelia, por ejemplo, arrestando a este escritor franco-argelino, y ahora Francia está diciendo, oh, Dios mío, ¿cómo puedes hacer esto? Europa y Estados Unidos solían estar más seguros de sí mismos, sin tener que hacer estas cosas. En 2011, con todos los indignados y los Aganactismenoi que estaban por todo el sur de Europa protestando, era más como, oh, solo espera y verás, se cansarán de ello. No tenías que hacer arrestos masivos. Y el hecho de que estén haciendo esto ahora, reprimiendo la libertad de expresión, creo que muestra una especie de desesperación. No creo que muestre confianza. ¿Están estos intereses imperiales perdiendo la batalla narrativa, en realidad? Porque creo que eso es lo que temen. Necesitas controlar la narrativa, en buena medida, para asegurarte de que al menos el 80-85% de las personas estén de acuerdo con el imperialismo que haces, ¿verdad? Con enviar las bombas a Israel para bombardear a los gazatíes y cometer un genocidio. Y eso ahora se les está escapando de las manos, ¿verdad? That's kind of now slipping through their fingers. Right. I mean, think about it like this. If you are Claro, quiero decir, piénsalo de esta manera. Si eres una persona joven, digamos que tienes unos 20 años y participas en estas marchas por Palestina, porque estás molesto por el genocidio, participas, absorbes toda esta retórica sobre el sionismo y luego, sabes, estás realmente convencido. No te pasa nada. Estudias, consigues un trabajo, te casas, te estableces y tal vez tus opiniones cambien. Y dirás, cuando era joven estaba loco. La sociedad es bastante buena después de todo. Pero digamos que te arrestan. Digamos que pasas 2 semanas en la cárcel o incluso te sentencian por algo. Siempre vas a recordar eso. Así que incluso cuando te establezcas, te cases, consigas un trabajo, todavía vas a pensar, sabes, eso no estuvo bien. Entonces, lo que están creando aquí es como una disidencia permanente. ¿Ves a lo que me refiero? Entiendo lo que quieres decir, sí. Si simplemente lo dejaran estar, sabes, las cosas se desvanecerían por sí solas. Pero si empiezas a reprimir, creas enemigos de por vida. Y eso está sucediendo también en Suecia. Quiero decir, la represión de los disidentes se está intensificando, incluso en Estocolmo. Sí, por supuesto. Ha habido, quiero decir, no tantos enfrentamientos con la policía en términos de violencia como hemos visto en Alemania, por ejemplo. Pero lo que hemos visto es gente que ha sido despedida por una postura pro-palestina en las redes sociales. Quiero decir, hemos tenido maestros que han sido despedidos porque expresaron algo en Twitter. Hemos tenido, ya sabes, personalidades de la televisión que no pueden hacer un programa de televisión sobre, ya sabes, perder peso o algo así, porque expresaron algo pro-palestino. Ya sabes, ese tipo de censura se está volviendo bastante extrema y ridícula. What do you think
¿Qué crees que lo causó dentro de la sociedad sueca? Porque esto es una represión de la sociedad contra los suyos. Esto no está necesariamente influenciado por extranjeros. Esta es la sociedad reprimiendo a sus miembros. Society cracking down on their members. Sí, bueno, es el tipo de élite que reprime a la gente. Quiero decir, la mayoría de la gente piensa que esto es ridículo porque toda la razón de ser del capitalismo occidental, como se nos ha dicho, era la libertad, ¿verdad? No somos como Corea del Norte. Aquí puedes decir lo que quieras. Bueno, ya sabes, ahora estamos viendo que eso ya no es realmente el caso. La última vez que fui a Cuba, intenté esto. Fui con Turkish Airlines, así que pasé por Estambul y luego aterricé en La Habana. Y en cada lugar, como Estocolmo, Estambul, La Habana, revisé una serie de sitios web para ver en qué lugar podía haber más sitios web. ¿Sabes? Y eran diferentes en cada lugar. Pero quiero decir, el lugar donde podía haber la menor cantidad de sitios web era mi propio país. ¿Puedes entender eso? Confinamiento, ¿verdad? Sí, quiero decir epistémicamente. Están diciendo, oh, no podemos luchar como, ya sabes, lo que sea, como la pornografía infantil, pero podemos cerrar todo lo que sea ruso en un día. Así que creo que eso es un poco extraño. Sabes, realmente no han tenido tiempo de explicarnos todo esto. Como, ¿por qué no actuamos para lo que queremos? Estás hablando de algo como Russia Today o Sputnik, que en Suecia no puedes acceder, ¿verdad? No podemos acceder a esto. Si eres un académico y estás en algún proyecto conjunto con Rusia, tenías que dejar todo eso. Incluso si es algo totalmente apolítico, como algo sobre medicina, tenías que cortar todos los contactos con Rusia. Y me refiero a deportes, lo que sea, cualquier cosa. Y creo que ya sabes, la gente está de acuerdo con eso. Como sí, invadieron Ucrania, así que eso es algo justo. Pero luego, cuando ocurrió lo de Palestina, te das cuenta, en primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre una guerra y un genocidio? Y en segundo lugar, ¿por qué se trata a los israelíes como si todo estuviera bien? ¿Por qué se les permitió venir aquí durante el Festival de la Canción de Eurovisión como si nada hubiera pasado? ¿Por qué estamos firmando acuerdos de armas con ellos? Como si nada hubiera pasado, porque quiero decir, las narrativas de victimización en ambos lados son muy claras, ¿verdad? El lado bueno y el lado malo están muy claramente distribuidos. Los ucranianos son las víctimas y los israelíes son las víctimas. Y necesitamos apoyar a las víctimas como europeos, por más loco y lunático que sea el encuadre en sí. Pero ese es el mecanismo. ¿No es así? Sí, pero no creo que nadie aquí crea que los israelíes son las víctimas. Quiero decir, nadie lo creyó desde el principio. Suecia reconoció a Palestina en 2014. Quiero decir, hasta el 7 de octubre, básicamente, las pocas voces pro-israelíes aquí eran extremistas. Quiero decir, verdaderos extremistas. No eran personas creíbles ni estaban en la corriente principal de la política. No, los extremistas han tomado el control, ¿ves? Así que creo que es interesante porque ahora en política, nuestro gobierno es de derecha con el apoyo del partido de extrema derecha, que es un partido ex-nazi, que hizo un cambio total y ahora se ha vuelto súper pro-Israel, ¿ves? Y así estas voces extremas son ahora la hegemonía. Pero creo que también se puede notar en los medios que han tenido que cambiar un poco qué intelectuales están siendo llamados como expertos. Porque los antiguos no sirven ya que están demasiado educados y no dirán lo que se supone que deben decir. Así que ahora traen intelectuales mediocres como youtubers con sus propios canales diciendo, oh, debatamos esto, tienes tu propio canal, porque realmente no tienen intelectuales reales para apoyar su discurso. ¿Ves que se está volviendo realmente absurdo? Todos los profesores lo solían llamar para Juan Geraldo ver en cualquier cosa.
o todos son etiquetados como peligrosos por lo que queramos. They're dangerous because they're not saying what we want. This is the problem when you have a media. Este es el problema cuando tienes un entorno mediático que se centra más en el mensaje que en lo que está sucediendo. ¿Estarías de acuerdo en que los medios europeos en este momento, al menos los medios convencionales, están más en el negocio de moldear la opinión que de representarla? Totalmente. Totalmente. Sabes, cuando comencé a escribir en los medios como todos los demás, leía Chomsky y el concepto de fabricar el consentimiento y pensé, sí, sabes, esto suena realmente terrible, pero no puedo ver que esto realmente esté sucediendo en ningún lugar porque se me permitía decir lo que quería. Sabes, he estado escribiendo durante más de 20 años. Nadie me dijo nunca qué escribir. Quiero decir, los dueños de cualquier corporación para la que estaba trabajando no entraban en mis textos y decían como, oh, no nos gusta esta palabra, cámbiala. Eso simplemente no estaba sucediendo. Y luego, boom, los tiempos cambiaron. Comenzó la guerra en Ucrania y las reglas eran diferentes. Sabes, de un día para otro me dijeron en uno de los lugares para los que trabajaba, porque trabajaba para diferentes periódicos. Pero en realidad lo interesante fue que el que me despidió era un tipo de periódico marginal de izquierda. No era uno de los más grandes, era un tipo de periódico marginal de izquierda, porque escribí algo sobre Ucrania. De un día para otro, después 10 años, más. Te dieron realmente una razón. ¿Dijeron que era este artículo o simplemente... Quiero decir, la cuestión era que escribí este artículo donde intenté analizar este periódico llamado Kyiv Independent. ¿Cómo de dónde viene? Porque todos en los medios suecos comenzaron a citar este periódico. Así que solo estaba interesado en saber cómo puede un periódico que tiene 4 meses convertirse en la voz más importante sobre Ucrania. ¿Quién está trabajando allí? Investigué quiénes eran. Algunos realmente tenían este pasado turbio de estar integrados en el batallón Azov y parecían abiertamente nazis en su propio Twitter. La mayoría de ellos simplemente habían sido educados en Occidente desde el principio, habiendo recibido todas estas becas de Canadá, la UE, los Estados Unidos u otros fondos gubernamentales occidentales desde el principio. Y también lo era ese periódico. Así que simplemente escribí, básicamente, tal vez antes de citarlo, tienes que saber que esto no es neutral, tiene esta perspectiva. El propietario o el editor en jefe recibió el artículo y dijo, oh, es un gran artículo, es brillante, lo imprimió. Luego la gente comenzó a decir, oh, pero sabes, esto podría verse como una narrativa putinista, pero no podía despedirme por eso, porque él mismo lo había impreso, así que entonces tendría que irse. Así que simplemente revisó todas mis redes sociales y encontró esta discusión donde estábamos hablando de RT, como Russia Today, y donde dije, sabes, no es solo un periódico de propaganda, también tiene periodismo. Y luego dijo que eso era terrible. ¿De verdad? Esa fue la razón que te dieron. ¿Que hablaste bien de RT? ¿O que dijiste que no todo es propaganda en RT? ¿Esa fue la razón? Sí, esa fue la razón. Jesús. Sí, esa fue la razón. Así que sí, ves, es extraño porque estábamos acostumbrados a tener libertad de expresión o, ya sabes, como, bueno, tal vez no estoy de acuerdo, pero así es como ella piensa, cosas así. Pero el mismo editor que me dejó ir también escribió como, hemos tenido total libertad de expresión aquí, pero ahora esto va a cambiar. Ya no podemos permitir que se publique cualquier cosa. Y esto, creo, es la parte complicada. Nunca explícitamente que no vamos a permitir que Y eso, creo, está infundiendo una especie de miedo en los periodistas, porque, quiero decir, si saben que no puedes decir, no sé qué podría ser. No puedes decir que la invasión de Ucrania fue correcta. No puedes decir que hay democracia en Ucrania, Palestina o no sé, cualquier cosa que digan,
Como está bien, denos una lista de lo que podemos decir y luego podemos debatir esa lista. Pero si ni siquiera nos dan lo que podemos decir, vamos a andar por ahí con miedo todo el tiempo y pensar, oh, solo voy a decir lo que alguien más ya dijo porque eso es más seguro. Entonces pierdes este tipo de creatividad que tienes como escritor y la libertad de pensamiento. Self-censorship. Autocensura. Sí, algo así. Llevará a que la gente intente no ser controvertida desde el principio. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo en que esto es lo que está ocurriendo en muchos países europeos en este momento. Y se remonta a lo que dijiste, que la promesa del capitalismo ahora se está erosionando. Si esa promesa fue alguna vez verdadera o no, es diferente. Pero las mismas fuerzas que nos dicen que debemos protegernos contra la autocracia y ser tan cuidadosos porque el malvado Putin vendrá a invadirnos a todos y transformarnos en autocracias, son las fuerzas que realmente están trabajando para asegurarse de que ya no podamos ser libres en los medios o en la sociedad. Lo sé. Es una locura. Y ya sabes, es como si todas las palabras estuvieran siendo erosionadas. Como, ¿qué significan hoy en día? ¿Qué significa realmente la democracia? ¿Qué significa realmente la libertad de expresión? ¿Es solo una palabra clave? ¿Son todas estas solo palabras clave para el imperialismo occidental? ¿O significan algo por sí mismas? Cuando decimos nunca más al hablar del Holocausto, ¿realmente lo decimos en serio? ¿O es solo una palabra clave? Creo que tienes razón. Se está degenerando en palabras clave para señalar virtudes, y solo se puede remediar de ciertas maneras. Y ya sabes, lo vemos en Europa en este momento con Rumania, ¿verdad? Elección cancelada. Aunque no soy de derecha, no creo que debas hacer eso. Si un derechista gana una elección, entonces, bueno, ganan. La discusión en Alemania sobre prohibir a la AfD no me gustan mucho, pero eso no me parece muy democrático. Y estamos yendo por ese camino. Sí, quiero decir, solo pienso que fue tan loco ayer, porque todos nuestros políticos y todos nuestros, ya sabes, gobiernos locales en todos los niveles y todas las instituciones publicaron, ya sabes, Auschwitz fue liberado hoy, hace 80 años. Como asegurémonos de recordar esto y que nunca debería volver a suceder. Quiero decir, todos sabíamos que había como dos cosas que no se permitía decir allí. Y una era quién liberó Auschwitz. Y la segunda era, ya sabes, está sucediendo de nuevo. ¿Qué más fueron los últimos año y medio? Quiero decir, personas encarceladas en un terreno y luego incineradas. Eso me suena un poco a Auschwitz. Sí, quiero decir, por supuesto, no va a suceder exactamente de la misma manera, ya sabes, a exactamente las mismas personas. Pero ya sabes, en la escuela, cuando nos enseñaron a recordar, nos enseñaron que se podía usar como una analogía, ¿verdad? Para cosas contemporáneas, no que se suponía que era un evento fijo en la historia del que solo debías sacar lecciones sobre esa época. Así que, sí, creo que pronto solo vamos a empezar a repetir palabras clave. Ya no va a ser un pensamiento real. Solo van a ser estas frases como mi corazón está con las víctimas o simplemente cosas prefabricadas todo el tiempo. Y por lo tanto disfrazándose, quiero decir, burlándose de lo que realmente debería significar si hubiera un pensamiento serio involucrado, lo cual no lo hay. ¿Tienes alguna esperanza de que, ya sabes, de la manera que también hablamos antes, que la sociedad ahora vea más a través de esto, que habrá un esfuerzo correctivo? ¿O eres pesimista sobre, digamos, Suecia? Sabes, soy bastante pesimista para los próximos años, porque lo que veo es que estamos tan alineados con la hegemonía geopolítica que es ridículo, como en todos los niveles de la sociedad. Lo que diga el Pentágono simplemente se filtra incluso en podcasts alternativos aquí en Suecia.
Es como si, dado que la Casa Blanca no dijo nada sobre el genocidio, porque eran cómplices, nuestro primer ministro no ha condenado ni una sola vez a Israel por nada de lo que hacen en Gaza. Ni una sola vez ha dicho algo al respecto. Y lo mismo ocurre con nuestros principales periódicos. Y entonces Joe Biden de repente dijo, pero ya sabes, los colonos en Cisjordania, eso no está bien. Como que Israel debería, ya sabes, poner un alto a esto. De repente escuchaste a nuestro primer ministro decir, bueno, sí, en realidad, los colonos en Cisjordania, eso es realmente malo. Luego escuchaste a nuestros periódicos decir, bueno, los colonos en Cisjordania, puedo estar de acuerdo en que eso es malo. De repente estos podcasts alternativos de derecha también obtuvieron el permiso para decir, así que también decían, bueno, ya sabes lo que está pasando en Gaza, right? Lo que están haciendo en Gaza, autodefensa, ya sabes, Hamás, lo que sea, pero los colonos en Cisjordania, eso no está bien. Sabes, estoy seguro de que todas estas personas no sabían que están actuando de esta manera, que ya sabes, tienen permiso de los Estados Unidos. Pero así es como funciona orgánicamente. Sí. Así que está tan vinculado a esto. Y creo que cuando teníamos libertad de expresión en Suecia, no sabía que era porque éramos neutrales, ¿right? Creo que pensaba que era simplemente porque teníamos democracia. Este es un punto muy, muy importante que acabas de hacer. Sabes, este goteo epistémico y la disposición, la prontitud para usar tu brújula y decidir que esto es el norte, y que el Washington Post y el New York Times, ese es el norte. Y luego estamos integrándonos. Esto es fascinante. Es un poco loco, pero es fascinante. Sí, pero ¿no es también fascinante que a veces hay más libertad de expresión en el corazón del imperio, como en los propios Estados Unidos, que en la periferia? Así que muchas veces puedes hacer un punto diciéndole a algún extremista de derecha que incluso Haaretz o incluso el Washington Post están diciendo tal cosa. ¿Por qué no puedes decirlo tú? Y luego se quedan como, oh, no sabía eso. Verás, y creo que tengo una teoría sobre por qué es así. Y es porque en los Estados Unidos, sabes, necesitan algún debate libre porque son los líderes del imperialismo. Así que tienen que saber qué hacer, tienen que averiguarlo, tienen que saber a quién invadir después, tienen que saber si van a ir a Siria o Irán o Venezuela o Corea del Norte. Así que necesitan algún tipo de debate sobre sus objetivos para que puedan dejar que las personas que son críticas con su política hablen, mientras que nosotros solo se supone que debemos seguir, no se supone que lideremos. Así que realmente no hay función de debate libre aquí, ¿sabes? No les ayudará. Esto está muy bien expresado. La pregunta entonces es, ¿cómo ocurre eso en las sociedades libres que comienza esta autovigilancia? Porque no creo que se haga por la fuerza bruta desde el exterior. Es un torbellino sociológico que nos arrastra a eso. Y ahora estamos atrapados, estamos realmente muy metidos en el trasero de los imperialistas. ¿Cómo salimos de eso? Bueno, ya sabes, para siempre caerá. No sé cómo ni cuándo. Sí, sí. Quiero decir, generalmente debido a contradicciones internas. Sí. Sí, tal vez realmente tengamos que empezar a comparar sistemáticamente la situación actual con, ya sabes, la forma en que la Unión Soviética implosionó y sus satélites, ya sabes, desaparecieron, y cómo los satélites solían intentar a Moscú incluso más que Moscú mismo. Y en última instancia, fue Rusia la que hizo estallar la Unión Soviética, ¿verdad? Sí. En cualquier caso, nos estamos acercando a la hora. Entonces, Kaxa, ¿dónde puede la gente encontrar tus escritos? ¿A dónde deberían ir si quieren leerte? ¿Si hablan inglés? Sí.
Bueno, sí, eso es un poco difícil porque a veces escribo en inglés, pero principalmente escribo en sueco, así que a veces escribo para Le Monde Diplomatique, Truthdig, Feminist Current u otras revistas, pero creo que pueden seguirme en Instagram y simplemente presionar traducir, porque allí publico todo. Cierto. Y por cierto, el sueco y el inglés son muy buenos para traducir entre sí. La traducción funciona fantásticamente. ¿Dónde en Suecia sueles publicar tus artículos? Escribo para Aftonbladets Kultur, para Dala Demokraten y para Volpress, que es mi propio periódico y una revista mensual, pero generalmente publico una parte en Facebook. Está bien. Todos, si quieren leer más, vayan a Instagram y Facebook. También pondré algunos enlaces en la descripción. Kaisa X. Ekman, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, fue un placer.